El poeta llega muy temprano o demasiado tarde. Cualquier clave del azar lo descamina en dirección difusa. Su hacer se convierte en algo más que explosión nerviosa del suceso, más que apetencia de contacto con la nuez del enigma desnudo. El poeta remienda su tropo cada día, represa un torrente de preguntas y de toda respuesta que se torna otra pregunta, en el extremo más remoto de la totalidad verídica o del simulacro del conjunto de todos los totales. Oye a las esferas cantar en medio del bullicio y pone la existencia y la cordura en riesgo por la huella de la idea que la sangre refleja. La suma de todos los poetas se condensa apenas en la primera vértebra del hombre iniciado como verso. Su meta ondea en la forma de hilvanar los intervalos de un presente con otro, de estar despabilado, soñoliento en situaciones intermedias y de memorizar la voz del ventrílocuo en su desquiciado dominio. El poeta llega muy temprano, nunca a tiempo, desmedidamente moroso, diferido. Nunca y en ninguna lengua lo hablado es lo vigente. Nunca y en ninguna lengua lo hablado por hablar o solo por leerlo, hablando con el cuerpo, es lo dicho. Pueden despalabrarse las antipalabras alrededor de los labios, en el dorso de una palabra, quedar impresas las huellas de los gestos, con fogosidad proferir un texto difunto, callar vocales y consonantes de lo inefable suspendidas, jugar a estar fuera o adentro de un discurso. El suicidio puede ser justo en el doble sentido de oportunidad y de justicia. Quien no se suicidó a tiempo perdió el derecho a especular sobre su muerte y la ajena. O se suicida con puntualidad o vive desuicidado para siempre. Humberto Vinuesa para la poesía marca algo esencial. Es un hombre que ve al Ecuador en un espejo, con la reflexión y el poder que exigen las palabras. De su libro Amantes de Quito. Cada tarde a este árbol de mangos llegan bulliciosas las aves, como si en el confín del mundo hubieran estado. Tú así llegas al tintero, a la pluma de ganso, todos los instantes y escribo. La libertad tiene tus ojos y tu boca, pero no olvides también los sabañones de mi cuerpo, el vaído de mi pensamiento, de mis pies al silicio de los callos. Así llegas a la tinta del tintero, a la sangre palpitando en la voz anterior a la palabra. De la URSS vino con una carpeta de poemas de amor. En una reunión penosa, algunos compañeros los atacaron con la consigna de que ya no eran buenos tiempos para esa lírica. Humberto se acogió a las críticas, para mí excesivas, y poco tiempo después nos trajo un tomito de antipoesía pura, un gallinazo cantor bajo un sol de aperro. Sin duda, ya era un sánsico puro. La revolución no llegó, cayó la URSS, sobrevino el neoliberalismo. El mundo se volvió cada vez más desigual, violento y triste, pero el eterno poeta Humberto Vinuesa siguió escribiendo, sobrellevándose, elaborándose por dentro con una pasión cada vez más nueva y refinada.
Al final, seleccionó sus mejores poemas en una obra completa, deslumbrante, contundente, pura y fuerte, que lo salvó para siempre y nos volvió a salvar con ella a todos también, los ánsicos que fuimos una vez. Cuando yo tenía la oportunidad de conversar con él, debo decir que me llenaba de su sabiduría, me llenaba de esa voz límpida y cálida y sobre todo honesta, porque creo que si se puede hablar de honestidad, incluso poética, creo que Humberto era un ejemplo de eso. Luego nos entregó el tomo 2, que es el que está aquí. Son una serie de libros que él dejó inédito y que se manifiestan ahora en esta obra completa, diríamos, de él. Cuando la última vez que vino me dijo: maestro, te encargo mi libro, que es mi herencia, que es lo único que dejo. Cuando siempre hablábamos de la pintura, se mezclaba el tema de que para pintar de alguna manera, sin poesía no tiene sentido la pintura. Es decir, él me hizo comprender muchísimo de que no tiene sentido solamente el color, sino le das contenido poético a lo que haces. Humberto siempre conversaba, en mi caso hablábamos también de la experiencia que tuvo Humberto, pues como aparte del gran poeta que fue y todas las vivencias que de ahí salió en su vida, también me contaba algunas anécdotas de carácter profesional, porque él era ingeniero agrónomo. Entonces hablábamos muchos temas sobre las comunidades campesinas, sobre el tema agrario, sobre las vicisitudes que él había tenido como funcionario, pues no, de la burocracia también en ese tiempo del Ministerio de Agricultura. Entonces también la faceta interesante de Humberto fue las anécdotas de su vida, diría más vivencial, aparte de lo poético, de la dimensión poética que ocupaba su vida, ¿no? Que ocupó su vida, pero también para mí fue importante también hablar de lo social, de lo político también, y compartir sobre todo el tema de los viajes. Yo tuve el privilegio, creo yo, de conocer a Humberto recién llegado de la Unión Soviética, hacia el año 1966. Llegó ya como un poeta en plena juventud, en plenitud dirían, y de inmediato se incorporó al movimiento sánsico, que era pues el grupo de vanguardia más importante en aquellos años de insurrección. Lo que más recuerdo de él es eso, su permanente reflexión sobre la realidad, sobre el tiempo, sobre la condición humana. Yo creo que pocos poetas como él han mantenido siempre lo que yo diría un ademán persistente de comprensión, de empatía con el ser humano, con los seres que le rodean. Y un poeta que buscaba extraer de la palabra las últimas esencias. Él exploró, yo creo que las últimas posibilidades del lenguaje, lo cual le obligaba también a reinventar palabras o hacer juegos lingüísticos para expresar lo que él quería transmitir sobre la realidad. Jugábamos y quizá íbamos inventando y aprendiendo a hacer poesía, que es lo importante. Se editó El Gallinazo Cantor, que es la primera muestra que nos da Humberto de cómo hacer poesía. Cuando llegó Humberto, pues se integró de inmediato por la amistad y por su producción poética, y inmediatamente se publicó en 3 números revisado, en el número 7, 8 y 9 de la revista Pucuna. Tiene poemas. Realmente sí, eran unos poemas que nos enseñaron a nosotros, y realmente eso pues entre poetas siempre es bueno.
Una luciérnaga en la habitación oscura vuela de libro a libro, de hoja escrita a otra por escribirse. Luego inequívoca se reconoce en su quietud. Me mira a los ojos para que no me despiste, no me olvide de su fosforescencia y hasta el desfallecimiento escriba, borre y escriba. O quizás sea otra luciérnaga en vigilia siempre, que abstraída me ausculta, como si yo fuera la mirada hipnótica del presagio de la creación, esperando que mi cuerpo luminoso le inspire la escritura de su poema de luz y aire con mi vuelo.